Este es, sin duda, el monumento fundamental de la antigua cultura mexicana. Durante años lo miré tratando de explicarme la causa de la sensación de energía inagotable que su presencia me imponía. A fuerza de interrogarlo, hubo un día en que comenzó a responderme y comprendí entonces algo de lo que en él ocurría. Este monumento es la representación del sumo poder en el punto donde va a ejercerse para crear el universo. Por decirlo en términos actuales, el monumento es una suerte de representación de la materia reducida a la infinita condensación de la masa a temperatura infinita. En tales condiciones, la materia tuvo que explotar, y explotó y dio principio, así, a la creación del universo. Al igual que en el fondo de todas las grandes culturas, en el de la antigua cultura mexicana, enraiza una concepción cosmogónica explicativa del destino del hombre y el mundo. De tal concepción se nutre y crece el dinámico desarrollo que, exaltando al ser humano, lo revela como la entidad que, aliada con dos potencias divinas, impulsa a éstas a la acción y les proporciona, con su cuerpo mismo, la materia para la creación del universo. Es, en su totalidad, la figura de un ser humano, una mujer, varias de cuyas partes se ven sustituidas por otras, propias de la serpiente. Así, en el lugar de su cabeza se encuentran, enfrentadas, las de dos serpientes. Estas se proyectan hacia sus brazos y ocupan el lugar de sus manos. Más abajo, convertidas en su cinturón, se transforman en una sola con dos cabezas. De ese cinturón descienden, multiplicadas en una falda. A lo largo de esta enlazan sus cuerpos y en su borde alternan sus cabezas y sus colas. Otra vez dos, ondulando, bajan entre las piernas. Sus cabezas, ahora, puestas entre los pies, se dirigen en opuestos sentidos. En el monumento, pues, aparecen un ser humano y dos serpientes que, proyectándose hacia abajo, forman sus manos, su cinturón, su falda y por fin vuelven a ser ellas mismas, encerrando desde abajo, como lo hacen en lo más alto, la figura del ser humano. Mírense además las articulaciones de sus hombros y sus codos. Ellas tienen ojos y bocas. Mírense sus pies. Allí aparecen con volumen pleno las formas que están en las articulaciones, también con ojos y bocas. Los antiguos mexicanos, para dar expresión escrita a sus ideas, no usaron signos alfabéticos, sino formas plásticas, cuya lectura directa nos está todavía vedada. Al concluir la conquista española de nuestro territorio, hubo sabios europeos que se preocuparon por averiguar cómo pensábamos o vivíamos. Con tal fin,
interrogaron a nuestros sabios de entonces, y estos, entre un montón de patrañas, les revelaron secretos que podemos conocer en ciertos documentos y textos, cuya verdad se puede probar comparándolos con lo que nuestros antepasados escribieron mediante formas plásticas, esto es, con sus monumentos. Nacieron así de mentiras enteras y verdades a medias, obras monumentales que todavía nos son fuente e incierta manera para conocernos. Y hubo por aquellos mismos años un viajero y cronista francés, André Thévet, que también se ocupó en nuestras antigüedades. Se tiene por seguro que Thévet no pisó nunca tierra nuestra, pero es absolutamente indudable que tuvo al alcance y manejó documentos fundamentales y de primera mano relativos a nuestro pasado. Él es autor de una obra en francés que en su mayor parte se diría escrita de su propia mano y que lleva el título de Histoire du Mexique, Historia de México, que nos explica con claridad encandilante el sentido del monumento que aquí vemos, su significado y aquella sensación de energía inagotable que de él se desprende. Dos dioses, Tzalcóatl y Tezcatlipoca, trajeron a la diosa de la tierra, Atlalteutli, de los cielos abajo, la cual estaba plena en todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las cuales mordía como bestia salvaje, y antes que la hubieran bajado había ya agua, la cual no saben quién la creó, sobre la cual esta diosa caminaba. Viendo esto, los dioses dijeron el uno al otro, hay necesidad de hacer la tierra, y en diciendo tal, se cambiaron los dos en dos grandes serpientes, de las cuales una asió a la diosa desde la mano derecha al pie izquierdo, otra de la mano izquierda al pie derecho, y la oprimieron tanto que la hicieron romperse por la mitad, y de la mitad hacia los hombros hicieron la tierra, y la otra mitad la llevaron al cielo. Y más adelante dice, en reverencia a la misma diosa de la tierra, según ellos tenía forma de hombre, otros dicen que de mujer. Comparemos ahora lo narrado con este monumento. La Coatlicue representa el momento donde las serpientes, al unirse al ser humano, constituyen la potencia que, al volverse en acto, creará el mundo entero. Algo similar a aquella masa y aquella temperatura infinitas con las cuales la materia pudo, al explotar, originar el universo. Pero hay más. En la base de este monumento, esculpida en relieve no para ser vista, sino para integrar el significado cabal de su sentido, está una imagen de Tlaloc. El labio superior, como se advierte en otras imágenes de Tlaloc, representa dos cabezas de serpiente enfrentadas, igual que en la cima de Coatlicue. Además, sobre el cuerpo de la imagen en relieve, aparece un símbolo, un quincunce, que representa asimismo el momento previo a la creación universal. Tal momento, así, está representado esencialmente por la unión de dos serpientes y un ser humano. La representación humano-serpentina aparece inicialmente con los olmecas. Desde allí se extiende y se difunde por todos nuestros antiguos ámbitos de espacio y tiempo, donde se va figurando con diferentes rasgos. Tales figuraciones alcanzan entre los mexicas su perfecta culminación y su síntesis. Así el hombre, motor y materia inicial de la creación del mundo, asume en lo sucesivo su función creadora como obligación permanente.
La creación no es un hecho único, sino un proceso interminable. El hombre ha de cumplirla sin interrupción, tomando sobre sí el deber de encaminar a su perfección lo inicialmente creado. La idea que de sí mismos y del mundo se hicieron los creadores de la antigua cultura mexicana tuvo que manifestarse en representaciones plásticas concretas, supuesto que éstas fueron el medio principal con que contaron para darle expresión comunicable. En las imágenes plasmadas durante los siglos culturales del México antiguo, se descubrirá sin mayor esfuerzo que en número y difusión son 4 las que podrían decirse omnipresentes: la naturaleza humana, la ofidia, la felina y la del ave. Todas van cobrando carácter particular de acuerdo con el estilo formal propio de las maneras culturales en que nacen. De las 4, la del hombre y la serpiente son sin duda las que se ofrecen en copia mayor. La imagen humana, seña patente de la índole humanista de la cultura donde tiene origen, aparece en el México antiguo desde tiempos incluso anteriores a los olmecas. Durante los siglos iniciales del preclásico, la extensión de este territorio se puebla de maravillosas imágenes primordialmente femeninas. Pareciera que el hombre, en la feliz inocencia de aquella alba de la civilización, admirado del pródigo funcionamiento de la naturaleza, hubiera querido concentrarlo en la forma de la mujer, fuente y culminación de la vida, evidencia de cuánto ésta posee de motivos de sabiduría y felicidad. Las imágenes femeninas se multiplican de continuo en esas innúmeras figurillas de cerámica en que la inerte materia del barro cobra algo como el escalofrío de la materia viviente. En el preclásico, ya sea desnudo o suntuosamente vestido, la imagen del hombre revela su dedicación a diversas ocupaciones sociales. Así, en tanto que la imagen femenina simboliza la alegre plenitud vital de lo creado, la del hombre viene a representar el orden social, mediante la figuración de los diferentes oficios y funciones que por él han de ser cumplidos. El hombre muestra, así, su naturaleza de organizador y mantenedor de la sociedad en donde existe. Con el surgimiento del influjo olmeca se difunde en zonas muy diversas la presencia de figuras asexuadas de seres humanos que sugieren rasgos infantiles. Con los olmecas se establece una nueva imagen del hombre. Se reviste de especiales condiciones de sabiduría que lo sitúan como foco central, cuyo sentido alumbra el de las imágenes restantes. Con este carácter se transmitirá su representación a las sucesivas manifestaciones culturales del México antiguo, hasta llegar a su culminación con los mexicas durante el posclásico tardío. La imagen de la serpiente se manifiesta desde tiempos muy tempranos. Es la representación de poderes divinos que el hombre comparte. Los olmecas la mezclaron con el ave. Desde figuras simples hasta la opulenta Jiucoatl de los mexicas, sus formas progresan estilizándose. Los zapotecas la figuraron con la mandíbula superior prolongada hacia arriba y hacia atrás, como aparecería después en el Chac Maya. En Teotihuacán se perfecciona la serpiente emplumada. En Xochicalco tomaría dientes análogos a los humanos. Los mayas la habrían de conducir a grados extremos de estilización. En Veracruz, su cuerpo se desarrollará en ganchos y volutas.
La voluta que en Teotihuacán le compone la ceja bajará más tarde y se colocará en la boca de Tlaloc. Se convertirá en un modo de cuadrángulo relevado. Este hecho comienza a percibirse en Cacaxtla y se vuelve definitivo entre los mexicas, con quienes el tal cuadrángulo se cubre de un entretejimiento como de petate. Pero son los mexicas quienes llevan la imagen ofidia a su máxima excelsitud como manifestación plástica. ¿Acaso con significado temporal duplican el número de sus colmillos, le añaden 4 dientes frontales? Crean la Xiucoatl con el ingente gancho formado por la mandíbula superior. El felino, especialmente el jaguar, se mira también figurado desde épocas primarias. Los olmecas lo representaron sedente o recostado, reduciendo a 4, como en el hombre, las 6 piezas dentales situadas entre los colmillos, y privando a veces de dientes la mandíbula inferior. Flexible y mórbida entre los mayas. Su figura se geometriza en Teotihuacán y Mitla. Pintada, canta y se cubre de universales signos en los muros teotihuacanos. Se recoge, dispuesto al salto, en la cerámica del occidente. Revelando su materia esencial, los mayas y los de Cacaxtla hacen que de él nazca el lirio acuático. Endurecido, el jaguar muestra en Tula collar y grandes garras. En los códices su piel se ilustra de manchas y rayas. Se multiplican en el templo de los jaguares de Chichén Itzá. Los mexicas prodigan sus efigies esculpidas, la máxima de las cuales es el portentoso Ocelocuauhxicalli. En cuanto al ave, desde el pato del preclásico hasta el águila simbólica del posclásico tardío, es posible además encontrar en inagotable abundancia las aves que poblaban el territorio del México antiguo, representadas de bulto entero o en relieve, pintadas en muros o en vasijas, enteras o solo figuradas por partes suyas. Las aves coronan a menudo otras figuras, humanas y animales. En los casos en que se combina con las de otras entidades, el ave ocupa generalmente su vértice, constituyéndoles lujosos cascos o tocados a modo de penachos de plumas. Es frecuente en periodos y espacios variados la presencia de 2 serpientes que se enfrentan. Así se miran, por ejemplo, en el altar 4 de la venta. En la cruz de Teotihuacán. En diversos lugares y objetos mexicas, y en la cabeza de la Coatlicue. Los mayas, como a veces lo hicieron también toltecas y mexicas, plasmaron las serpientes con las cabezas dirigidas en direcciones opuestas. La combinación más copiosamente representada es la figura humana con 2 serpientes.
Además de estas 4 naturalezas, los antiguos mexicanos emplearon 4 signos para dar permanencia a su pensamiento cosmogónico. Se designarán aquí con los números 1, 2, 3 y 5 por el número de elementos que los componen. El primero de ellos es un elemento que esencialmente se adapta a la forma de la base menor y los lados de un trapecio. Representaría a las 2 serpientes divinas en el punto en que se unen por sus cabezas a fin de constituir, con el hombre, la suma del poder, fuente de la creación. El segundo es esa misma forma, ahora dividida por la mitad. Representaría a las serpientes divinas en el momento previo a su unión con el ser humano. Es el tercero la presencia de este último, al cual se une un nuevo elemento, símbolo del ser humano con que las serpientes divinas han de unirse. El cuarto signo es el quincunce, 5 puntos dispuestos como en la quinta cara del dado. Las principales formas de representación de este signo son los 5 puntos en su pureza, 2 bandas que se cruzan en su parte central, un cuadrado con un círculo central y un cuadrante de círculo en cada uno de sus ángulos, o la totalidad de los glifos de movimiento. El quincunce aparece sin cesar en imágenes creadas durante el tiempo y en el espacio de la antigua cultura mexicana. La insistencia de su representación hace conjeturable la magna significación y el valor simbólico que a ella se atribuía. Imagínese ahora el momento donde, según la Histoire du Mexique, ambos dioses, cambiados en grandes serpientes, se ponen a la tarea creadora. Uno de ellos hace a la forma humana de la mano derecha al pie izquierdo, el otro a la inversa, de la mano izquierda al pie derecho. Al hacerlo, señalan necesariamente 5 puntos, los correspondientes a las extremidades, manos y pies de la forma humana, y el central, aquel que sus cuerpos ofídeos engendran al cruzarse el uno sobre el otro. Un punto en el centro, otros 4 señalando los ángulos de una superficie ideal. Allí está, claro y evidente, el quincunce. Entre los olmecas, en el altar 4 de la venta. El quincunce ilustra también la pintura rupestre de Oxtotitlán, Guerrero. Tomando a Monte Albán como ámbito ejemplar de la cultura zapoteca, el quincunce se ostenta en estelas de la plataforma norte. En los danzantes. En Teotihuacán se muestra en formas diversas. Aparece en la vestimenta de diferentes figuras sonrientes de Veracruz. Se multiplicará pintado en el cuerpo del felino de los murales de Atetelco. En las estelas de Xochicalco, el quincunce cobra varios modos. En el Tajín, el símbolo se reviste también de multiplicidad de apariencias, la más simple de las cuales viene a ser el entrecruzamiento de líneas diagonales. Recientemente, en el áureo juego de pelota de ese lugar, se descubrió un relieve donde se representan 2 serpientes que, enfrentando sus hocicos, enlazan las lenguas, construyendo así las curvas bandas constitutivas del símbolo. La representación del quincunce toma entre los mexicas
opulenta variedad de figuraciones. En losas del recinto de las águilas del Templo Mayor de Tenochtitlan, toma la forma de una flor de 4 pétalos. Esos 5 puntos representan el poder de los dioses que, aplicado a la forma humana, creará el universo. Son de tal suerte signos de la acción cosmogónica, insuperable concepción de la importancia del ser humano en el universo. Él es condición sin la cual el universo no existiría. El hombre es el medio insustituible de su preservación y su desenvolvimiento. En el orgánico hervor del trópico vecino al océano Atlántico, allí donde la vida se concede en formas de feracidad inagotable, donde palpita sin tregua el corazón vivaz de la naturaleza, al amparo de tal espontánea prodigalidad, surgió aparentemente de súbito, hace más de 3000 años, la cultura olmeca, perfecta y plena desde su principio. Próximas a las riberas oceánicas, privilegiadas regiones de los actuales estados de Veracruz y Tabasco han conservado los vestigios de esa cultura inicial. En 2 sitios insuficientemente explorados se han descubierto restos de construcciones que exteriorizan amplios conocimientos de la astronomía, la ingeniería, la arquitectura. La venta en Tabasco se construyó en un breve islote de un afluente del río Tonalá. San Lorenzo, en Veracruz, sobre una meseta artificial, en las cercanías del río Chiquito, afluente del Coatzacoalcos. En ambos lugares han ido saliendo a la luz objetos magnos y pequeños que evidencian toda una noble concepción del hombre y de su función en el mundo. La concepción que habría de regir y establecer el fundamento y el desarrollo del ser de nuestras subsecuentes antiguas maneras culturales. Mucho de lo que allí ha sido hallado sigue en el misterio cuando se trata de averiguar su sentido. Quienes se han ocupado en su estudio se asombran del esfuerzo físico que hubo de efectuarse a fin de transportar por muchos kilómetros de selvas y pantanos moles de roca de 30 toneladas, en vez de dedicar su asombro al milagro espiritual que lo hizo posible. Permanece así en el misterio el sentido de los titánicos entierros de serpentina hallados en la venta. Millares de lajas talladas y puestas bajo la tierra, como si se intentara dotarla de un corazón de energía, o el de los sepultados signos de mosaico en geométrica disposición, puestos al descubierto en ese mismo lugar. Pero existen, en cambio, otros múltiples objetos cuyo significado puede llegar a ser más accesible, especialmente porque plasman la imagen humana. La mayor parte de ellos se ha encontrado en La Venta y San Lorenzo, aunque también han aparecido en otros sitios de la región, y yendo más lejos, aún en lugares de Costa Rica. La figura del hombre se mira en ellos prácticamente de continuo, ya sola, sea de cuerpo entero o representada por una de sus partes, aislada o como parte de otra pieza. Como es el caso de los llamados altares. Grandes volúmenes de piedra que al frente se hunden en un nicho del cual emerge, única o dúplice, la imagen humana, que en ocasiones se ve también relevada en los flancos de tales pétreos volúmenes. Y es en los rostros provenientes de la cultura olmeca en donde se encuentra íntegramente manifiesto el pensamiento cosmogónico que funda la unidad y la grandeza de la antigua cultura mexicana. En los rostros que de ella provienen se revela su secreto mayor. Su labio superior se ensancha para figurar el perfil de 2 cabezas de serpiente que se enfrentan.
Como si los olmecas hubieran decidido suprimir toda duda acerca del significado del ensanchamiento del labio superior en sus representaciones del rostro humano, en una época tardía, ya por desaparecer, esculpieron este rostro. La intención no puede ser más clara. Allí está la típica boca trapecial olmeca. Allí, en el ensanchado labio superior, toma relieve el perfil de dos cabezas serpentinas enfrentadas, unidas al ser humano. Las dos serpientes divinas constituyen la unidad que creará el universo. Dos son las maneras principales en que tales rostros se nos muestran: la naturalista y la de rasgos estilizados. Ejemplo de estos últimos nos lo dan las llamadas hachas ceremoniales. Todos los rasgos en ellos son variables, salvo uno. Su boca es trapecial y se ensancha en el labio superior. Es así una suerte de simbolización de las dos cabezas ofídeas frente a frente. Los rostros naturalistas hallan su mejor ejemplo en los de las llamadas cabezas colosales, con su labio superior ensanchado. Tres de ellos establecen abiertamente lo que con tal ensanchamiento se está significando. En una, la más antigua, la 5 de San Lorenzo, perfectamente esculpido en dos secciones, es la figuración simbólica de las dos cabezas serpentinas. En las otras dos, la 2 y la 3 de la venta, la misma figuración se advierte a pesar de su lamentable estado de conservación. Si después de observar esos tres rostros se examinan los de las restantes cabezas colosales, se advertirá que eso mismo está simbolizado en su labio superior. Tanto los rostros naturalistas como los estilizados se representan aislados o formando parte de una figura completa. Ejemplo de un rostro naturalista en una figura completa es el llamado Príncipe de Cruz del Milagro. De un rostro de rasgos estilizados en una figura de esa característica es el monumento 10 de San Lorenzo, siendo la estilización de los rasgos faciales el medio con que los olmecas expresaron los grados de manifestación de la esencia humana. Es posible comprender así que el Príncipe de Cruz del Milagro es imagen de la pura humanidad, cuya aspiración a niveles superiores está señalada por la amplitud del labio de arriba de su boca. El monumento 10 de San Lorenzo, a su vez, sería la representación de la plenitud de la esencia creadora del hombre en su máximo esplendor. Ahora bien, existen monumentos en los cuales una figura de rostro naturalista constituye conjunto con una de rostro estilizado. Bien puede ser que esta última se agite como si ofreciera resistencia a la naturalista, como en los lados del altar 5 de la venta.
o que aparezca tendida en los brazos y las piernas de la segunda, como en El Señor de las Limas, o que sea presentada por esta como en la figurilla de la colección Bliss. Puede ocurrir también que la cabeza de facciones estilizadas vaya, a manera de tocado, sobre la de rasgos naturalistas, como en el Monumento 1 de San Martín Pajapan. Cuando una imagen de rostro estilizado se encuentra en las piernas, los brazos o las manos de otra, cuyo rostro ofrece facciones naturalistas, se está expresando una suerte de desdoblamiento, señalador de adquisición de conciencia. El hombre natural conoce y exterioriza, como si fuera su propia alma, en la figura que sostiene o presenta su esencia misma, aquello que lo constituye de raíz y para siempre. Cuando la imagen estilizada se sitúa a manera de tocado sobre la cabeza de la naturalista, se está significando a sí mismo el modo como el hombre temporal sustenta la eternidad de su propio ser, invariable y perfecto. Él mismo se corona así de su propia permanente perfección. El tiempo se fija, deja de transcurrir y el hombre se transmuta en pura eternidad. Por lo plasmado en sus imágenes, se advierte que los olmecas estimaban que la facultad de intervenir como materia y motor en la creación universal era la condición esencial del hombre. Necesariamente y en cualquier circunstancia, el hombre se consideraba el creador. Y dado que el universo con su intervención estaba ya hecho, su poder de creación se manifestaría ininterrumpidamente en la tarea de preservarlo y orientarlo hacia su más alta perfección. Su conocimiento de la verdad de las cosas lo llevaría a una suerte de alianza con la vida natural que habría de ser de continuo venerada y fomentada por él. Su rostro parece mirar la sola verdad. Las líneas de sombra que recortan sus párpados vienen a reforzar el estrabismo de los iris, el cual hace posible esa mirada de lo verdadero. El entrecejo abulta su poder entre el principio de las cejas. El labio superior, esculpido en dos porciones separadas por un rehundimiento profundo, origina un espacio destinado a contener la doble presencia ofídea. A cada lado de la parte frontal del casco que la cubre, una garra de ave rapaz fija las uñas, haciendo adivinar la presencia del ave entera, poderosa a levantar en su vuelo la cabeza completa, integrándola a niveles superiores del ser y del conocimiento. De acuerdo con la concepción mexicana del génesis universal, del caos de las aguas increadas, surge por sí solo el verbo creador, constituido por la Trinidad del hombre y dos dioses transmutados en serpientes. En esta cabeza están claramente representadas 3 de las 4 naturalezas mencionadas. Faltaría, como falta en todas las demás, y también en los rostros tanto naturalistas como estilizados, la naturaleza felina. No obstante, la imagen de un felino y su acuática naturaleza se aprecia en un ingente cuerpo de felino humanoide asentado sobre las ancas y las patas traseras y es el sustento de un magno rostro enigmático. El ancho labio superior, típico del modo olmeca de representar los rostros humanos, define el exterior de la boca. A sus lados, hacia los alveolos, que podrían suponerse asiento de los colmillos, ascienden desde la tierra hasta meterse en ellos 2 robustos y complejos volúmenes. En ambos, la porción cilíndrica engendra una serie de paralelas bandas diagonales. Tales volúmenes son la representación convencionalmente simbólica de 2 diferentes ríos en su nacimiento, su curso y su desembocadero. La aseveración de la naturaleza acuática atribuida al jaguar en la antigua cultura mexicana da pie para una explicación con acentos de verdad iluminadora. Las partes prismáticas podrían figurar con sus respectivos accidentes geográficos, los lugares donde tienen sus fuentes terrenas. A su vez, las partes cilíndricas y su retorcimiento,
que engendran las series de bandas diagonales, representarían las corrientes fluviales que llegan a desembocar en aguas de mayor extensión, simbolizadas por aquel ingente felino humanoide, el cual puede ser la plasmación en imagen de un gran río que capta el tributo de dos afluentes. Es de recordarse que los soldados, sitio en el cual se halló este monumento, no se encuentra lejos del río Tonalá, cuyo curso se enriquece de la contribución de dos afluentes orientales, casi paralelos en su dirección. Establecido así que el agua puede encontrar en el felino la naturaleza que la simbolice, será ahora posible intentar la lectura de la parte frontal del altar 4 de la venta, el más importante monumento que de la cultura olmeca se ha preservado. Dos rectángulos sobrepuestos componen la vista frontal del monumento. Más angosto y largo, el superior lleva en su parte central la figura de dos magnas cabezas de serpientes enfrentadas. Vueltas hacia arriba, sus bífidas lenguas muestran su perfil en breves formas agudas. Entre sus colmillos aparece un quincunce con la apariencia de dos bandas cruzadas. En la parte media del rectángulo inferior, justo bajo el punto de encuentro de las dos cabezas de sierpe en el superior, se sitúa una imagen humana. Los bordes de la cavidad constituyen indudablemente una representación de la naturaleza acuática, con líneas curvas análogas a las que en las columnas frontales del uno de los soldados figuran corrientes de agua. Se evidencia así el sentido cabal de lo representado en la parte frontal de este altar 4 de la venta. De la masa acuática nace la forma humana, a la cual se alía la doble presencia de las serpientes divinas. El poder creador queda, pues, integrado. Tres naturalezas, la felina, la ofidia y la humana, lo simbolizan con su unión. El quincunce, puesto entre los colmillos de las serpientes, refuerza y explica este significado, la creación. La naturaleza del ave, símbolo de proceso tal, también está aquí presente. Si se observa lo que resta del tocado del hombre, se reconocen a ambos lados de su cabeza plumas, instrumentos del vuelo. Se integra así, en su cabal plenitud, la expresión plástica del concepto cosmogónico del antiguo México. Arduo sería para la escritura alfabética expresarlo con mayor claridad. La concepción cosmogónica de los olmecas se difundió hacia las distintas maneras posteriores de nuestra antigua cultura y definió su unidad y su sentido. Sirvan como ejemplo tres de las principales maneras de esa cultura: Teotihuacán, Monte Albán y Palenque. A fin de representar la unión de las dos serpientes divinas con el ser humano, los teotihuacanos crearon una imagen que permaneció durante siglos, a la cual se ha dado el nombre de Tlaloc. Es un rostro humano estilizado que lleva, como rasgos principales, aros en torno de los ojos y una suerte de banda de extremos encorvados como labio superior. Siglos más tarde, los mexicas explicaron la índole serpentina de tales rasgos mediante la escultura de una imagen de elementos naturalistas, el Tlaloc de la colección Ude, que se encuentra en el Museo Etnográfico de Berlín. En ella se advierte que los aros oculares figuran curvaturas cerradas de los cuerpos ofidios y que la banda bucal representa el enfrentamiento de dos cabezas de serpiente. Los zapotecas dieron a la cabeza de la serpiente una particular manera de representación. Esculpida puede verse en piezas provenientes de los valles centrales de Oaxaca. Pintada en el tocado de uno de los personajes que aparecen en el mural de la tumba 104 de Monte Albán. Dos imágenes de la cabeza así representada se enfrentan y se unen para integrar el rostro de Cosijo. Aquí está, en Monte Albán, la figuración del ser humano
unido a las serpientes divinas. Esa misma triple alianza fue plasmada por los mayas de Palenque, quienes favorecieron sus representaciones llevándola a límites excelsos. En la losa que cubría el sarcófago de Pacal, en la cámara interior del Templo de las Inscripciones, dos grandes serpientes abren desmesuradamente sus mandíbulas superiores para dar paso al hombre que de ellas surge. El conjunto es coronado por la figura de un ave, símbolo de ascenso y perfección. El hombre en ascenso, antes de iniciar su vuelo, se apoyaba en un gran mascarón con el rostro de Chac. El rostro de Chac, es decir, Cosijo, es decir, Tlaloc, la entidad omnipresente compuesta de una figura humana. Algunos dicen que de hombre, otros que de mujer, y rasgos de naturaleza de serpiente. Los dioses transmutados en serpientes se unen al primer ser humano, a fin de constituir la suma del poder creador del universo. Los olmecas, autores de tal teoría cosmogónica, la figuraron plásticamente por medio de dos cabezas ofilias enfrentadas en el labio superior de un hombre. Los mexicas, que llevaron a su culminación la cultura antigua mexicana, y a quienes se debe el establecimiento del texto que contiene su teoría cosmogónica, no se detuvieron en la aclaración del significado del rostro de Tlaloc. A esa entidad, representación del sumo poder, le añadieron cuerpo e iluminadoras características. Aquí está la Coatlicue. Este monumento fue creado por los mexicas en la plenitud de su gloria. En él se resume la idea expresada multitud de veces en imágenes de nuestra antigüedad. Esto es, que el ser humano, tras despertar en los dioses el impulso de la creación, les proporciona con su mismo cuerpo la materia necesaria para ejecutarla. Advirtamos que cuelga de su cuello un sartal que enhebra una serie de manos y corazones alternados que en su centro tienen una calavera. Esta se halla traspasada por un ceñidor serpentino que a mitad de su parte posterior atraviesa otra gemela suya. El ceñidor forma unidad con el cordón que enhebra los mencionados corazones y manos, cordón consistente en una corriente de sangre, como se advierte en el nudo que lo ata sobre la nuca. La materia que constituye este nudo es un líquido. Así lo señalan las líneas ondulantes y paralelas que centrales lo recorren a lo largo de sus vueltas. Y es un líquido precioso. Así lo indican las redondas joyas dobles que lo ilustran en su corriente. Un líquido enjollado, pues. Esto es un agua preciosa. El agua preciosa, es decir, la sangre. Lo que liga entre sí los elementos del sartal es el fluir vivificante de un río sanguíneo, que actúa corriendo por ellos y por la serpiente del ceñidor, alumbrándose de poderes perpetuos al cruzar, hacia arriba y hacia abajo, la cúpula de los cráneos centrales. Tenemos aquí la representación de manos, herramientas humanas de toda creación material, de corazones, órganos que con sus latidos crean el movimiento de la sangre que crea la vida, de calaveras, por una parte, contenedoras de la voluntad y el pensamiento, que crean lo inmaterial, por la otra, símbolos de lo que sobrevive a la putrefacción del cuerpo, esto es, de la vida sin término. El latir de los corazones, al impulsar la sangre del ya dicho cordón, anima con el ciclo incesante de la circulación la efectividad de las funciones creadoras de manos y calaveras, vivas estas como lo demuestra la condición de sus ojos. Todo así, facultades creadoras, cuya plasmación refuerza lo expresado por la unión de las serpientes y el ser humano. Es el centro del monumento. Un numeroso conjunto de elementos presentes en él desarrolla el mismo sentido. Un conjunto de plumas, expresión de vuelo en ascenso.
Trenzas, como escaleras que suben y bajan. Cascabeles, creadores del sonido cósmico. Caracoles, con su espiral céntrica, vía que engendra la posibilidad de infinita sucesión de avances y retrocesos, y a la vez esencia de la forma de la oreja, que al oír justifica la existencia de los cascabeles, nacidos de las aguas caóticas. Los caracoles crean ahora su orden manifiesto. Y se perciben círculos, joyas del perfecto orden creado. Innumerables quincunces, ya puros, como en las escamas de las grandes serpientes, ya componiendo el signo del movimiento creador, como en el nudo que sobre la nuca da paso a la corriente sanguínea, o en el enlazamiento de los cuerpos de las serpientes de la falda. Expresión creadora en su totalidad, este monumento viene a ser la síntesis explicativa del concepto que desde su origen olmeca enuncia la suprema función del ser humano como impulso y materia de la creación universal y por tanto como merecedor de la encomienda de preservar el universo y esforzarse por llevarlo a su perfección. Gloria de México es la significación humanista del concepto cosmogónico que dio sentido al nacimiento y orientó el desarrollo de sus antiguas culturas autóctonas, otorgándoles grandeza y perfecta unidad. De acuerdo con tal concepto, el hombre proporcionó a las potencias divinas el impulso y la materia con los cuales ellas alcanzaron el poder de crear el universo. De tal suerte, el hombre no aparece como el amo y señor de las cosas creadas, del modo en que lo presentan las cosmogonías de la cultura occidental, sino como su iniciador y el encargado de su preservación. El hombre, pues, no ha de pretender el dominio de la naturaleza, sino su alianza con ella, a fin de lograr, con su perfeccionamiento, el suyo propio.